Hola, bienvenidos. Esto es Enfoque Médico, el programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Hoy un documento histórico, un programa grabado con el doctor Amado, uno de los médicos de trinchera que participó de la Guerra de Malvinas. Tenemos la satisfacción de poder ponerlo de nuevo en pantalla y que usted lo pueda también guardar en sus archivos. Muchísimas gracias, vamos al programa. Usted muchas veces se pregunta, ¿qué pasaba con la medicina en las Islas Malvinas? Cuando nuestros muchachos, nuestros soldados, participaban de la recuperación de ese territorio. Gracias por estar con nosotros. No. Bueno, y yo lo voy a dejar que usted sea el protagonista excluyente de esto. Salvo que surja alguna duda muy específica, lo voy a dejar que usted nos cuente cómo era la vida de los médicos y de los soldados en Malvinas. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. La realidad es que hay una guerra por cada soldado que hubo. Cada uno de nosotros tiene su propia interpretación de la guerra, cada uno la vivió en forma diferente y nos ha pasado haber estado codo a codo con otro y tiempo después revivir esa anécdota cada uno en forma diferente. En lo que a las secciones sanidad se refieren, yo las dividiría en 3 o 4 grandes grupos. Por un lado estaban los que estaban embarcados, por otro lado los que hacían los traslados aéreos del continente, de la isla al continente, de los heridos y los cadáveres, los que estaban en el hospital de la isla y los que estábamos en el frente. O sea, concretamente usted estaba en la trinchera. Sí, yo estaba con el Regimiento de Infantería 7. Bien. Nuestra realidad era que éramos 12 integrantes de la sección sanidad, de los cuales solamente 4 eran médicos ya recibidos y los otros 8 éramos estudiantes de medicina. Y cubríamos todo el territorio que abarcaba el Regimiento 7, que en ese momento eran 4.000 hectáreas. Por ejemplo, lo mínimo que uno se imagina era que hubiera habido carpas sanitarias donde uno podría tener los internados, donde uno podría tener las camillas y enfermeros que asistan. Y no, estábamos desparramados los 12 en refugios absolutamente individuales, precarios. No se dispuso, por lo menos para nosotros, ni de helicópteros para traslado de heridos, no podían transitar vehículos porque el territorio era rocoso y era todo agreste, era imposible trasladar con vehículos, así que cualquier herido, cualquier muerto, nosotros lo teníamos que trasladar en camillas o al hombro, distancias que iban desde un mínimo de 800 metros hasta 12 kilómetros. Y asimismo tampoco teníamos todos los insumos que uno se puede imaginar, así que básicamente hacíamos un empirismo médico con lo poco que contábamos, más que una medicina real. Eso puede haber contribuido también a elevar la cantidad de bajas, ¿no? Porque evidentemente un herido que no puede ser atendido. Probablemente sí, sobre todo porque no teníamos medios de comunicación. Nosotros nos enterábamos de los heridos al momento en que alguien nos decía que había heridos, porque el bombardeo era en todas las zonas. Entonces, al no tener una radio con la cual comunicarnos, venía alguien a decirnos que teníamos heridos o alguien a decirnos que había muertos. El ejemplo más caótico sería, por ejemplo, el caso de 4 soldados, que eran Boscovich, Hornos, Celarayán y Vargas, que habían cruzado un brazo de mar porque del otro lado había una casa que había sido abandonada por los kelpers. Y ellos fueron a ver si encontraban comida. Cuando volvieron, la marea había cambiado y el bote llegó a una playa que estaba minada. Y los ingenieros habían colocado dobles minas, la mina antitanque y sobre esas una mina antipersonal. La mina antitanque una persona no la puede hacer explotar, pero al poner una mina antipersonal arriba, explota el antipersonal y por simpatía explota el antitanque. La cuestión es que los de sanidad tuvimos que meternos en el campo minado para juntar los restos de ellos, de los cuales solo encontramos de 3, porque Hornos evidentemente fue el que pisó la mina y cayó al agua, nunca encontramos los restos de él.
Qué terrible, ¿no? Eh, ¿Ustedes estaban en el Monte London, no? yo estuve en Monte London. Claro, porque el Regimiento 7 cubría Monte London. Nosotros cubríamos desde Monte London hasta el estrecho que está en el pueblo y desde el valle que va entre Tumbledown y Wilder Ridge hasta el brazo de mar que está del otro lado. O sea, en ese ancho eran 4 kilómetros y desde Monte London hasta el estrecho eran 10 kilómetros. Ahora, doctor, bueno, llegaba el caso de que ustedes fueron a buscar los restos y en ese momento, ¿sufrían también el ataque de las tropas inglesas? Sí, ¿O en constante. cierta medida se respetaba eso? No, no se respetaba porque ni siquiera se nos veía. O sea, nosotros estábamos entre el medio del resto de la tropa. Claro. Es más, con otro soldado que era médico, con Hugo Maugeri, hasta nos han tirado francotiradores, mientras íbamos trasladándonos de un lugar a otro. Y en el momento del ataque final, que estamos hablando del 11 de junio al 14 de junio, los números de los propios ingleses cuentan que eran 1000 bombas por hora, tiradas desde 54 bocas de fuego diferentes, entre artillería terrestre y artillería naval. Terrible. Y obviamente la sección sanidad, al contrario de mucho de la tropa, éramos los que teníamos que salir durante los momentos de combate. No Claro. podemos esperar a que pare el combate para ir a buscar Claro, el herido. Nosotros salíamos en los momentos que estaban los heridos. Podríamos a lo mejor esperar para trasladar un muerto, pero no para trasladar un herido. Ahora, doctor, ¿y ustedes también, además de hacer la atención sanitaria, les tocó combatir, les tocó tomar el fusil y disparar? Estábamos todos armados. Sí, todos estábamos armados. Y no había ninguna clase de respeto, o sea, que cuentan ellos, que tiene No. que haber, no. ¿El respeto de los ingleses? Sí. Sí, fantástico. Ah, ¿sí? Lo que pasa es que la artillería no puede medir a No, doble no, tira. claro. No, de hecho, la persona que me toma a mí prisionero, me toma prisionero el 14 de junio a la mañana. El inglés que me toma prisionero, yo le entrego mi última arma, que era un sable bayoneta, y nos pusimos literalmente a conversar, y a conversar muy amablemente. Incluso hasta me regaló la insignia de paracaidista que yo mismo le arranqué del brazo. Y todavía hoy mantenemos contacto por mail. Digamos, ellos son extremadamente profesionales, al menos en todo lo que yo pude ver. No puedo decir que con todo fue así, pero Claro. en mi caso particular, no, extremadamente respetuosos, extremadamente correctos en lo que al trato con nosotros se refiere. Bueno, soldados que hayan sobrevivido, estando heridos y demás, Sí, ¿se encontró con alguno después? sí, sí, con muchos. ¿Y qué dicen? Eh, ¿Le dieron las gracias? y- O... no, son cosas que están implícitas. Ah, De hecho, hace 2 años yo volví a Malvinas, volvimos un grupo de 8, 2 éramos de sanidad, y uno de los que volvió con nosotros es uno de los que que había sido herido por esquirlas en la espalda y que nosotros trasladamos hasta el hospital de Puerto Argentino. sí. Y volvió como herido en el Irizar. Y dígame una cosa, ¿y los Kelper? ¿Qué trato tenían con ustedes? ¿También eran agresivos? Porque No. obviamente ellos consideraban que nosotros le estábamos ocupando sus casas, ¿no? Sí, que de hecho así era. Claro. O sea, si uno lo mira desde el punto de vista de la propiedad, no tenía otra forma de verlo. Claro. No. Yo tenía la suerte y desgracia de hablar muy bien inglés. Ajá. Y cuando estaba en Monte London, el que estaba a cargo, jefe de compañía, era alcohólico. Entonces me mandaba a mí a comprarle whisky al pueblo, porque lo único que hablaba inglés. Nosotros teníamos prohibido ir al pueblo, y si nos agarraba la policía militar, nos metía presos. Así que la consigna parecía tipo misión imposible. Sí. Anda, pero yo no te mandé. Sí. Y como no podíamos entrar a los negocios, yo le tenía que pedir a un kelper que fuera al negocio, que comprara por mí y que me lo diera. Nunca ninguno me dijo que no. ¿Y con qué pagaban? Pesos argentinos. ¿Y se los tomaban? Sí, no les quedaba otra. Ah, no les quedaba. Y me pasó como situación anecdótica porque ellos también estaban limitados en lo que se refiere a compras y a todo. Y me pasó que a una mujer le pido que me compre, aprovechábamos los soldados para que nos compren algunas cosas para nosotros Sí, también. sí, De hecho, yo fui a Malvinas con 78 kilos, volví con 56. Claro. Cualquier cosa era bienvenida. Claro. Y le entrego la plata, la mujer va hasta el negocio, a los minutos vuelve, me explica que el negocio estaba cerrado, que no me pudo comprar nada, me devuelve la plata, hace unos pasos, vuelve
y me regaló un chocolate. Ah, bueno. Entonces, no puedo decir que los kelpers eran agresivos para con nosotros en ese tipo de situación que uno lo hubiera comprendido totalmente. Delpo Producciones presenta a Gira el mundo, gira. Robbie Solo. El mundo El mundo. llorando ahora, yo te busco. Vendrá. En todas las plataformas. Jamendo.com. Cuando volví, hace 2 años, hay gente que está muy dispuesta a charlar, que está dispuesta a conversar todas las situaciones, obviamente, no hablemos de soberanía. Claro. Y hay algunos que obviamente, como en todos lados, están radicalizados y no digo que se ponen violentos, pero no están dispuestos ni a conversar. Lo más violento que me pasó fue haber estado conversando con un kelper y que después de conversar 5 o 10 minutos, extenderle la mano para saludarle, me dice, no, conversar sí, la mano no. Y eso para ellos era como agredirme. O sea, gente muy como muy respetuosa en su cultura. Entonces, no podemos hablarles de la ideología, no podemos hablar de territorio, pero hay Claro. un montón de cuestiones que ellos están dispuestos a conversar, y están dispuestos a charlar y están dispuestos Por a... ejemplo, Por ejemplo, cosas que ellos... ya nos metemos en cuestiones más políticas que uno no es el terreno de uno, pero sí, sí. por ejemplo, ellos estarían más que dispuestos a tener intercambio comercial con nosotros. Por eso, yo me acuerdo que en un momento determinado los kelpers venían a los hospitales del Claro. continente. Bueno, en este momento los kelpers, las cosas graves, incluso hasta partos complejos, los están llevando a Inglaterra, con Claro. aviones de la RAF. Una locura, ¿no? Los alimentos vienen de Europa, alguna cosa viene de Chile. Los vegetales son carísimos para ellos. Claro. Y ellos decían que estaban dispuestos a comerciar, no charlar de soberanía, pero sí podríamos comerciar. Y, por ejemplo, los estudios. Estudiantes terciarios y universitarios tienen que ir a Inglaterra. Entonces, les resulta un costo y nosotros les cerramos la frontera. Mi opinión particular es que si las Islas Malvinas son argentinas, si las consideramos argentinas, lo mejor que podemos hacer en vez de discutir es considerar a los kelpers argentinos. Si ellos quieren, que vengan. Claro. Y comerciemos con ellos y le damos salud y le damos educación y le demostramos que somos más o menos civilizados como para que Claro, ellos porque ellos tienen una acepten. imagen muy particular de la Argentina, ¿no? Que no está lejos de la realidad, que es todo un desorden. Claro, pero... entonces, Sí, pero si nosotros, o sea, no los obligamos, le damos la oportunidad en vez de cerrársela. está bien. Es una forma de que ellos entiendan que por ahí para algunos, como ha pasado con muchos que han venido al continente, de hecho hay argentinos que viven en Malvinas porque Claro. se casaron con kelpers. Claro. Sería más sano para todos que por ahí esta confrontación constante. Es una sin forma de diálogo. colonizarlos también. Si logramos que los argentinos se casen con las kelpers y las kelpers se casen... Y sí, Sí, hay que ir allá después. y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Doctor, y una pregunta que yo no puedo dejársela, usted me la contesta si quiere o no, porque se han escrito muchas cosas y se han contado muchas cosas. Los jefes militares, ¿cómo se portaban? ¿Aparecían? ¿Desaparecían? Hubo- ¿Se habían borrado del frente? ¿Qué pasó? Hubo de todo. Ajá. Hubo de todo. Hubo tipos que realmente se portaron como había que portarse y otros que realmente se portaron como dicen que se portaron. Particularmente cuando atacaron Monte London, los ingleses, que los teníamos ya arriba de la primera sección, le dijimos al jefe de compañía que precisamos gente para trasladar heridos a la retaguardia. Y la palabra de esta persona fue: a los heridos déjenlos. Ah, la pucha. Eh, Qué amable.
En otro momento estábamos, yo en ese momento estaba en Montelondon, llegó un jefe de brigada a la retaguardia nuestra. Yo tenía, en mi ametralladora tenía 20 municiones y 2 cargadores vacíos. Y en el equipo médico tenía un par de paquetes de curación, no teníamos antibióticos, no teníamos equipo de cirugía menor, no teníamos jeringas, teníamos 10 ampollas de morfina, o sea, la nada. Sí. Y habíamos bajado en promedio 20 kilos cada uno. El hombre dijo, la tropa no puede recibir al enemigo así. Entonces dijimos, nos mandará municiones, nos mandará insumos médicos, nos mandará comida, nos mandó una caja de Track 2 para que nos afeitemos. Ridículo, ¿no? Bueno. Hasta ofensivo, diría yo. Sí, las cosas que dijimos son irreproducibles, pero bueno, esos fueron algunos. Y hubo otros que no, que se quedaron hasta el final y la pelearon y acompañaron al soldado e incluso se fueron después que el soldado. Yo le voy a preguntar una cosa, doctor, y después le voy a preguntar 2 cosas, y lo voy a dejar a usted en la cámara para que usted le cuente a la gente. Primero, ¿qué fue lo más difícil que le tocó atender? Y segundo, ¿qué pasó con la gente de sanidad después de que terminó la guerra, después que se rindieron? Allí, a la cámara, doctor. Bueno, como difícil había de todo. Eran quizás lo más grotesco eran las heridas por las esquirlas. Los barcos ingleses disparaban bombas fragmentarias que explotaban a 20 metros del piso, y esparcían esquirlas por 20 metros de diámetro. Entonces esas esquirlas eran pedazos de acero que volaban al rojo vivo y así como podían hacer una herida perforante, hacían una amputación o directamente decapitaban. O sea, eran pedazos de fierro que estaban volando. Un chico Altieri que logramos salvarlo, que él perdió un ojo y un brazo. Lo dramático por ahí para el final de la guerra nuestro fue que cuando estábamos ya sobre el ataque final, ya estamos hablando de las fechas 11 de junio, 10 de junio, el capitán que estaba a cargo de sanidad sufre un brote psicótico, hubo que llevarlo hasta el pueblo y en el último avión que salió para el continente se vino para el continente. Entonces el que estaba o debiera haber estado a cargo de sanidad, en lugar de hacerse cargo de sanidad, junto con otro suboficial, se fueron a pelear al frente. Y 2 de los 4 médicos recibidos que teníamos, un traumatólogo y un anestesista, fueron a colaborar al Hospital de Puerto Argentino. Entonces la sección sanidad del Regimiento 7 tuvo que enfrentar todo el ataque final, nada más que con 8 estudiantes de medicina y 2 médicos recibidos, de los cuales uno era cardiólogo y el otro era ginecólogo. O sea, el caos era no solo porque teníamos que cubrir todo el ataque, sino además porque no teníamos alguien que nos guiara. No hubo quien tomara la posta de organizar a la sección sanidad. Entonces eso fue quizás lo más dramático que tuvimos que soportar, porque el Regimiento 7 fue prácticamente lo último en replegarse. El momento que yo me repliego, en el momento que yo, digamos, dejo de combatir, digamos, cuando yo paso que voy a colaborar al Hospital de Puerto Argentino, ya los ingleses estaban bajando nuestra bandera. O sea, yo me replegué por detrás de lo que había sido el avance de los propios ingleses. A ese extremo llegó el tiempo que tuvimos en combate en la sección sanidad. ¿Y ustedes tuvieron, una vez rendidos los soldados, tuvieron que ir a colaborar en el Hospital de Puerto Argentino? Porque parece lógico, ¿no? Eso. Fuimos espontáneamente, no tuvimos que ir. Ajá. Y estuvimos poco tiempo, un día a lo sumo, ya después vinieron los ingleses, se hicieron cargo de todo. De hecho, el 40% de las operaciones que hicieron los ingleses fueron sobre heridos argentinos. Y a nosotros nos llevaron... ¿Resultados satisfactorios? Sí, plenamente. Y nos llevaron a todos a unas barracas que había en el puerto y de ahí nos embarcaron en el Canberra. Y volvimos en el Canberra, hasta Puerto Madryn. Puerto Madryn. Bien. ¿Y qué pasó cuando llegaron a Puerto Madryn? Porque la idea es que los internaron, ¿no? No, que intentaron. Intentaron. En Puerto Madryn, bien. La gente nos recibió, ya sabían que llegábamos.
El problema fue cuando nos llevaron hasta el Palomar y de ahí a Campo de Mayo. Campo de Mayo quisieron convencernos de que teníamos que quedarnos 2 semanas para engordar. Y si uno tiene que ser sincero, hacía 5 días estábamos en combate, no íbamos a dejar y no iban a poder los que se habían quedado acá frenarnos a nosotros de que vayamos a nuestra casa. Claro. Era así de sencillo. O sea que hubo una especie de rebelión entonces. Completamente. Ajá. Y yo me acuerdo porque encima los pobres soldaditos que estaban de guardia estaban con pistolas de madera. Entonces yo me acuerdo que me acercaba a un soldadito y le decía, flaco, vos a mí me vas a parar con eso. Y el tipo me miraba con pavor, porque encima yo estaba con toda la guerra encima sin haberme bañado, con el uniforme todo sucio, y me miraba y me decía, no, bueno. ¿Y cómo salió usted? No, o sea, ¿se fue a tomar el colectivo? No, nos terminaron llevando a nuestro regimiento, a nuestra unidad, que era el 7 en La Plata. Sí, en La Plata, sí. Y ahí sí nos liberaron y cada cual quedó a su libre albedrío por unos días. Que me acuerdo, yo vivía en La Plata y me acuerdo haber ido caminando desde el regimiento hasta mi casa y la gente me miraba como diciendo, ¿de dónde salió? Porque nos llevaron... ¿En su casa sabían que usted iba o los tomó de sorpresa? Mis padres se habían enterado y sabían que estábamos en eso. Ah. Sí. Pero cuando tocó el timbre... No, de hecho, mi padre había llegado hasta la puerta del regimiento. Fue uno de los pocos que llegó hasta la puerta del regimiento y me vio llegar. Entonces, cuando yo le dije, andé y esperame en casa, porque no sé cuándo me dejan salir. Pero ya estaban noticiados. ¿Qué edad tenía usted? 21. 21 años. O sea, usted dice los pobres soldaditos y usted era un soldadito más. Sí, pero era de los viejos. Claro, de los que tenían experiencia. Había muchos que tenían 18. Bueno, la última, doctor, y lo dejo. ¿Están reconocidos hoy los excombatientes de Malvinas? Depende. ¿De qué depende? En algunos aspectos, sí. En algunos aspectos, todo depende de cómo llamamos reconocimiento. Yo no digo reconocimiento económico. Bueno, si no hablamos de reconocimiento económico, creo que no. Por eso, a eso voy. Porque hemos padecido y todavía padecemos, y por ahí, dicho en palabras simples, nos han tratado de tapar con plata algunas cosas. Claro, por eso. Porque que nos den una pensión, que nos den esto, que nos den el otro. Y el anecdotario hace que uno se encuentre con muchas situaciones que uno no las llega a entender. Yo todavía hoy no entiendo cómo puede un equipo de fútbol llenar una plaza por ganar un partido y los excombatientes nunca llenamos una plaza con gente. Siempre la llenamos con excombatientes. El inglés que me tomó prisionero me cartea, nos mandamos mails para el 2 de abril y para el 14 de junio. Y él me comenta que en Inglaterra, los 14 de junio, se hacen misas por los caídos de ambos lados. Y nosotros no hacemos misas ni por los caídos nuestros el 14 de junio. Por nadie, claro. Esas son cosas que sí, que me molestan. Muy bien, doctor, gracias por haber estado con nosotros. No, al contrario.